Vamos a continuar en Gálatas, amén. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que empezamos en Gálatas, hermanos? Sí, ya se dieron cuenta, ya lo notaron. Gloria al Señor, este es el tema número 3, Gálatas 1, verso 11, hermanos. Gálatas 1, verso 11. Me recuerdo hace tiempo atrás que yo sé que está grabando, no importa que lo vean también los de internet. Había una persona que iba a comenzar a predicar y bosteceaba, pero bosteceaba de esos fuertes, así. ¡Ah! Y no pasó nada más lo corrí de la iglesia, ya se fue. Dice el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué dice? No es según hombre, hermanos. No es según hombre. El tema de esta mañana es la revelación a Pablo, hermanos. Ese es el tema de esta mañana. El tema número 3. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, que nos permite, Señor, haber venido a ti, Señor, y acercándonos a través de este sacramento, Señor, de la Santa Cena. Gracias te damos en esta mañana. Y te pido, Señor, bendiga, Señor, en esta mañana también la palabra en el corazón de tus hijos. Que tu palabra, Señor, transforme, Señor, la mente, el corazón, el alma, Señor, de cada uno de los que están aquí y de los que escuchan tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por toda tu bondad y toda tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Siempre es necesario que entendamos, hermanos, verá, nuestra vida espiritual. Es importante que tengamos nuestra vida espiritual, no solamente como una costumbre, sino una realidad de nuestras vidas. Cristo nos llamó y nos llama a una vida espiritual. Así es que después de las duras palabras que Cristo habla, allá ya lo hemos mirado, si usted dirá a qué me refiero, es en el estudio, la predicación de la semana pasada. Hablaba acerca de cómo Pablo, hermano, refuta en una manera contundente, clara a los falsos maestros. Se va con ellos con todo. No, Pablo no tenía miramientos. Era un hombre que, si usted dice que Pablo era un hombre de amor, claro que sí, él escribió 1 Corintios 13, pero a la misma vez Pablo era un hombre, hermano, que no tenía ninguna consideración en contra del error y de los falsos maestros. Así es que, si usted quiere un poco saber de esto, escuche la semana pasada, la predicación de la semana pasada, para que pueda estar al tanto de esto. Así es que Pablo ahora cambia a un tono más cálido, hermano, un tono más agradable, dirigido a los miembros de la congregación, a quienes llama hermanos, y él estaba aquí tratando de infundir ánimo y de alentarlos en la verdad. Esa era la parte que le preocupaba a Pablo, que ellos se fueran a desanimar, estaban siendo atacados y confundidos, hermano, con un evangelio erróneo, un evangelio tergiversado. Y ahora Pablo escribe y les dice que no se dejen engañar. Así es que el evangelio de la salvación por la gracia solamente por gracia, no era el tipo de mensaje, hermano, que los hombres podrían inventar. Y por esto, hermano, no podrían haber sido recibidos de ninguna fuente humana. Escuche esto, recuérdese, hermano, dice la Escritura, Juan 1, que Cristo vino a los suyos, ¿verdad? Y quiere ser a los suyos. Los suyos era un pueblo sumergido no solamente, hermano, en el judaísmo, sino también en tradiciones, muchas tradiciones, legalismos, una monotonía religiosa que tenían que seguir al pie de la letra para que pudieran ellos, entre comillas, agradar a Dios. Así es que estos hombres pensaban, el judaísmo tenía la idea que podían llegar a la vida eterna, podían llegar a agradar a Jehová de los ejércitos a través de sus buenas obras. Por eso ellos creían en buenas obras y creían y pensaban que haciendo buenas obras ellos podían entrar al cielo. De hecho, hoy en día los judíos y la religión musulmana, ellos creen eso, hermano, dentro del Corán y dentro de la creencia judaizante. Ellos creen que la persona puede llegar al cielo a través de buenas obras. Y hoy en día también hay otras religiones que han tomado esa idea. Pero cuando llega el evangelio de Cristo, hermano, cuando llega el evangelio de Cristo a través de Pablo, entonces Pablo llega y les dice, somos salvos por gracia.
¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que se te obsequia. Entonces, para ellos en su mente, tan sumergida en el judaizante de obras, de ritos, de sacrificios, de hacer, ¿cómo se pudiera decir? Un ritualismo muy riguroso, no cabía en su mente el hecho de que eran salvos tan solamente por creer en Cristo Jesús. Y es ahí donde se empieza a hacer un conflicto en los corazones de estos judíos. Entonces Pablo, hermano, les empieza a darles a entender, les empieza a explicar que la salvación es un regalo de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Y es la misma oferta que Dios hace al mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Punto número 1. Bájale un poquitito más a este, nada más al micrófono. No a todo, nada más a este. ¿Ok? Punto número 1, hermano. Un evangelio de origen divino. Un evangelio de origen divino. Este evangelio que creemos, este evangelio que nos ha sido traído, que nos ha sido llegado, escúcheme esto, hermano, no fue invento de la humanidad. No es un invento de hombres. Dios lo diseñó en el cielo y lo trajo a través de sus santos apóstoles. Fue traído a nosotros. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pónganme atención a lo que le digo. Este evangelio que nosotros hemos creído, Dios lo diseñó en la eternidad. Dios lo diseñó, Dios lo hizo, Dios lo creó, lo formó para que el hombre pudiera tener esa esperanza a través de Cristo Jesús. Así es que, como es un evangelio de origen divino, hermano, básicamente es indestructible, es incambiable, es inmutable. Y ese evangelio está diseñado para una cosa, para salvar al pecador. Aquel que cree tiene vida eterna. Volvemos al verso 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Esa palabra revelación, de la palabra griega apocalipsis, significa quitar el velo. O sea, Dios le quitó el velo y removió la cortina para que Pablo pudiera entender el evangelio de Jesucristo, como de aquí lo dice. Así es que Pablo no fue, hermano, como lo veremos más adelante, no fue a preguntarle a Pedro, no fue a preguntarle a Juan: oigan, explíquenme cómo es este evangelio, qué tengo que predicar y qué tengo que enseñar. No, la Biblia enseña, aquí vemos que Pablo dice que lo recibió de Cristo mismo. Y eso, hermano, es algo muy significativo porque, vuelvo a decir, hermano, el que cree el evangelio le está creyendo a Dios. El que cree el evangelio cree a Dios. El que no cree el evangelio básicamente está haciendo a Dios mentiroso. Por eso el hombre básicamente se condena. El hombre que no cree, el ser humano que no cree el evangelio, está condenado. De hecho, Cristo dijo en una expresión clara, lo dijo, que ya está condenado. No necesita mover, ni ir, ni venir a ningún lado. No hay ninguna clase de esperanza que pueda una persona venir a Cristo si esa persona rechaza, hermano, el evangelio. Ahora escúchame esto. Hace tiempo yo les hablaba acerca del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y incluso hay iglesias, hay falsos maestros, no les puedo llamar de otra manera. Hay maestros que enseñan que los cristianos pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso no es posible, hermano. Porque un cristiano ha sido sellado por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no puede contradecirse a sí mismo. Y el Espíritu Santo no puede blasfemarse a sí mismo. ¿Quiénes son los que cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo? De hecho, dice la Biblia que el que comete blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene salvación ni en este siglo ni en el venidero, ¿verdad, hermanos? ¿Quién lo comete entonces? Los incrédulos. Las personas que no creen al evangelio, esas personas blasfeman contra el Espíritu Santo porque están haciendo mentiroso a Dios, están negando la verdad de Dios. Y por lo tanto Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree o el que se rehúsa a creer, ¿qué palabra dijo Cristo? Ya ha sido condenado. En otras palabras, en ese momento esa persona blasfema contra el Espíritu de Dios, lo cual le trae condenación eterna. Así es que en esto la persona no tiene que decir malas palabras contra Dios.
De hecho, a veces yo he escuchado a los españoles que dicen frases muy blasfemas contra Dios. Los españoles tienen una expresión, no sé si los argentinos, pero los españoles tienen una expresión muy grosera para con Dios, hermano. Pero eso aún así será perdonado, dijo el Señor. El que blasfeme contra el Padre, el que blasfeme contra el Hijo, tendrá perdón, pero no contra el Espíritu Santo. Así es que cuando usted habla el Evangelio divino, usted habla la verdad de Dios, esa verdad divina, y esas personas rechazan ese Evangelio, puede ser que esas personas no tengan absolutamente ninguna otra oportunidad jamás. Y usted dirá, pero eso no es el amor de Dios. Hermano, el amor de Dios se ha manifestado para con muchos. Para con muchos, lo he enseñado muchas veces. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. No por todos, por muchos. Así es que esos muchos son millones y millones y millones y millones de almas que irán a la vida eterna. Millones que irán a la vida eterna. Y ese evangelio ha sido traído. Continuó. Cristo le trajo el evangelio a Pablo. Cristo se lo dio a él personalmente, hermano. Así es que Pablo no recibió el evangelio de parte de Pedro, ni de Juan, ni de los otros apóstoles, sino Cristo se lo manifestó a él mismo, hermano, ¿verdad? Y se lo enseñó para que Pablo pudiera predicarlo de cierta manera, en una manera más profunda. Entienda esto, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Santiago tenían la preparación académica que el apóstol Pablo tenía. Por lo tanto, hermano, Dios usó a Pablo para que pudiera básicamente llevar ese evangelio no solamente a los gentiles, porque los gentiles, hermano, los gentiles eran como el guero, eran como los gentiles eran la gente sin culto, sin cultura, sin educación, la gente marginal. Pablo no solamente fue enviado a ellos, a los gentiles, sino que Pablo también predicó en las altas esferas. Hermano, altercó contra los filósofos griegos, contra los estoicos y contra todas esas ramas y ramificaciones de la cultura griega, de la alta gama. Pablo también les evangelizó a ellos y les habló el evangelio. ¿Por qué no fue Pedro? Dice la Biblia que Pedro, hermano, por su perfil de trabajo, era una persona de poca letra, una persona que quizás no sabía ni leer ni escribir. Entonces el Señor salvó a Pablo, este hombre de grande educación. Dice él que él era conforme a la ley irreprensible, una persona que era un fariseo. Era una persona de la más alta educación que podía existir dentro del pueblo judío. Y Pablo tenía eso. Y Dios lo rescata. Cristo Jesús se le manifiesta y le enseña a él personalmente el evangelio. Y ese evangelio Pablo empieza a predicarlo. Continúa adelante. Pablo reconocía sus decadencias como sus ventajas, hermanos. Pablo sabía sus decadencias como sus ventajas. Dice el verso 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esa palabra asolar, de la palabra griega porteo, significa la destruía, la desmembraba, la aniquilaba. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo en contra de la iglesia. Hermano, la desmembraba, quitaba toda base de la iglesia y la hacía pedazos, por así decirlo. El 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, o sea, apasionado, nacionalista, al estilo guerrillero. Así era Pablo. Pablo era un hombre apasionado por la ley, un hombre que tenía grandes celos por la ley. Dice, más celoso de las tradiciones de mis padres. Así es que Pablo tenía esas características, ese era su currículum. Pero hay una cosa muy notable que yo siempre les he enseñado, hermano. Pablo no predicó lo que era antes. Pablo predicó lo que Cristo le había dado y lo que era después de Cristo. Amén, hermanos. Así es que eso le enseño, le digo, para que usted no esté, le he dicho muchas veces, no espere aquí que un día traigamos al ex asesino, al ex sicario, al ex homosexual, al ex drogadicto,
al ex borracho, al ex matón. No, eso usted no va a esperar eso jamás aquí a nadie de esa gente. Ninguna de esas personas. No nos importa. De hecho, lo que tú fuiste en el pasado, no nos importa. No nos interesa. ¿A quién le importa? A nadie. Lo que importa es lo que Dios hace en tu vida ahorita. Mira, te voy a decir una cosa. Es algo hasta paradójico. Pero hay mucha gente que hace alarde de lo que era antes y de lo que supuestamente deberían ser ahorita. Simple y sencillamente no hay nada que decir. Eso es vergonzoso, hermanos. ¿O no? No, yo era borracho, yo era maldiciente. ¿Y qué eres ahorita? No, pues ahorita, no, pues... ¿No te da vergüenza eso? Pregunto. ¿Eso es vergonzoso? Eso es vergonzoso porque no puedes gloriarte más de lo que eras antes de lo que debieras de ser hoy en Cristo Jesús. Es lo que vemos aquí Pablo. Él dice, yo era perseguidor de la iglesia. Ser perseguidor, asolar a la iglesia no era cualquier cosa. Era un grande testimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Imagínense el apóstol Pablo, hermano, hacer campañas contando su testimonio. Y vengan a escuchar al siervo, al apóstol Pablo o al hombre de Dios que antes era el matón de la iglesia, ahora se ha convertido a Cristo. Esas no eran las campañas de Pablo. Pablo se juntaba en las plazas y predicaba el evangelio de Cristo porque las almas necesitaban ser salvas. Porque las almas necesitaban conocer y oír la verdad, porque Cristo dijo, la verdad los hará libres. No mi testimonio. No lo que yo era antes, no lo que fui, ni lo que hice, ni de dónde salí. No, eso no hace cambio en nadie. Si usted dice, ay, es que a mí me transformó eso. Yo dudo que estés transformado por un testimonio. Yo dudo, francamente dudo. Si no te transformó la verdad del evangelio, vamos a ponerle un signo de interrogación a tu conversión. Lo que te tiene que convertir es el evangelio de Cristo Jesús. Pablo menciona ahora 3 hechos importantes, hermano. Mire, ahí los tiene. 1. Primero, su vida como perseguidor. Su vida como perseguidor. Los Gálatas habían oído, hermano, lo que el apóstol Pablo era antes, ¿sí? Cómo se condujo en su vida y cómo él era, hermano, tan celoso, violento. Era un hombre violento. Pablo era violento. Pablo era un hombre criminal, por así decirlo, que se escudaba detrás de la ley mosaica, detrás del fariseísmo, para, hermano, perseguir al camino, perseguir a la iglesia y asesinarlos. Esta palabra asolar, como ya le expliqué, significa desmembrar. Imagínense, hermano, eso solamente lo hacen los sicarios, no iglesia, los carteles, ¿verdad? Desmembran los cuerpos. Eso es algo... Pablo llegaba y arrasaba con medio mundo, mataba a los líderes, a los que estaban encargados, los asolaba al grado tal de dejar la iglesia o el lugar de reunión en una manera, hermano, hecha a pedazos. Segundo, su conversión. Ya lo sabemos, Hechos 9 nos habla de cómo Cristo se le manifestó a Pablo iba rumbo a Damasco. Y dice la Biblia que Cristo se le manifestó a Pablo. ¿Se recuerdan? ¿Han leído esa historia? ¿Sí la han leído? Hechos 9. Léala en su casa, no la vaya a leer ahorita, amén. Léala. Vemos que Cristo se le manifiesta a Pablo y lo tumba del caballo. Y ahora Pablo se levanta y empieza a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y tercero, su actividad inmediatamente después de su conversión. Eso está tremendo, hermano. Ahora Pablo se encarga, el tercero es su actividad inmediatamente después de su conversión. Ahora Pablo se encarga de que el evangelio llegue a todos los que pueda y demuestra un amor y cariño a la iglesia tal como Jesús lo haría. Iglesia, te voy a dar un secreto. ¿Cuántos quieren oír un secreto? A ver. ¿Cuántos aquí les gustaría madurar y crecer en Cristo Jesús? No les creo, hermanos. Ahí va otra vez. ¿Cuántos aquí les gustaría madurar y crecer en Cristo Jesús? Levante la mano. Levántele la mano a su hermano, levántele la mano. Levanta, tú necesitas. ¿Cuántos necesitan y quieren, desean?
¿Quieres oír el secreto? Sirve al Señor. Pero si tú piensas que servir al Señor es venir a la iglesia los domingos, eso no es servir al Señor, hermano. Eso lo hace quien sea. Eso lo hace quien sea. Eso no tiene ninguna ciencia. Sirve a Cristo. Usted dirá, pastor, no tengo dones, yo no sé tocar, ni sé cantar, no sé predicar. Mira, hay evangelismo, podemos hacer un equipo de evangelismo de 500 personas. ¿Cuántos dicen amén? Ya no les habla el Señor, ¿verdad, hermanos? Ahí está evangelismo. Ahí está evangelismo. Ahí está, ese ministerio quedó. Es más, escúchame esto. Escúchame esto. Si de todos los ministerios que la iglesia tuviera, se quedara solamente con evangelismo, esa es la obra perfecta de Cristo Jesús. ¿Sí? Vayan y prediquen este evangelio. Ese fue el ministerio por eficacia mayor para la iglesia. Así es que, ¿usted quiere crecer? ¿Quiere ser un cristiano maduro? Involúcrese en algo para la gloria de Dios. Pero si usted dice, pero pastor, usted no me pone. No, es que no espera que yo lo ponga. Usted puede hacer la obra de Cristo. Usted puede hacer la obra del Señor. Ahí tenemos literatura que usted puede llevar. Usted no necesita, si usted dice, es que yo no puedo el viernes, pastor. ¿Qué día puede? Pues yo puedo, si es posible, el domingo a las 10 o el jueves a las 7. Yo puedo esas horas. No le haga el cuento, amén, hermanos. Usted dirá, no, pues yo puedo el miércoles. Mire, agarre literatura, váyase a la tienda, a donde usted quiera y reparta, hermano, y hable de Cristo a la gente. ¿No puede hacer eso? Eso te va a ayudar a crecer. Pablo, escúchame esto, Pablo inmediatamente después de que se convirtió, si usted sigue la historia, dice la Biblia que quedó ciego en primer lugar, amén. Fue allá a una ciudad. Y Cristo le dice, ahí en la calle derecha, hasta la calle se llama derecha, y vas a encontrar uno que se llama Ananías. Él va a orar por ti. Dice la Biblia que llegó, que el Señor le dijo a Ananías, va a venir este matón, este asesino, va a venir este cuatrero, este sicario, va a llegar aquí a tu casa, ora por él. Señor, pero ¿cómo si nos ha matado, nos ha perseguido? No te preocupes, tú ora por él. Y así dice la Biblia que oró por él, se le cayeron las escamas de los ojos, se abrieron los ojos, y Pablo, después de recuperarse, hermano, empezó, dice la Biblia, que inmediatamente empezó a predicar a Cristo. ¡Qué tremendo! Algunos de ustedes llevan 50 años de cristianos y no hacen absolutamente nada. ¿No te da vergüenza? Es mi pregunta. ¿No te da vergüenza llamarte cristiano y que no sirvas en algo a tu Señor? ¿No te da vergüenza? ¿No te da pena? Delante de Dios. Porque aquí nadie lo sabe cuando dicen amén. Aquí nadie lo sabe. A menos yo no le ando diciendo, mira, te voy a decir, la hermana no hace nada. El hermano no hace nada. No. Aquí nadie lo sabe. Pero delante de tu Señor, ¿no te da pena que después de tanto tiempo aún sigas poniendo 1500 excusas y pretextos? Porque ya te lo he dicho muchas veces, si nos pagaran por las excusas y los pretextos, todos fuéramos millonarios. ¿Cuándo dicen amén? Todos tuviéramos bastante dinero, pero ¿no crees, mi amado hermano, que debes de ser tú una persona que debes de buscar la manera de servir al Señor? Ya deja tu vida cómoda, deja tu vida que solamente buscas estar cómodo tú y sirve al Señor, sirve a Cristo, sírvelo con todo tu corazón, busca hacer la obra de Dios para que tu vida crezca y madure. Verás que cuando tú estás dedicado a servir al Señor, menos tiempo vas a tener para quejarte. ¿Cuántos están aquí, hermano? Menos tiempo, menos caso le vas a hacer al diablo. ¿Por qué hay gente cómo la persigue el diablo, ¿verdad, hermano? ¿Cómo la persigue el diablo? Para todo. Estoy enfermo, el diablo. Y me pasa esto por el diablo. Es una cosa, cuando tú sirves a Cristo, hermano, el diablo anda como mosca, anda ahí como león rugiente, pero tú ni caso porque tú estás enfocado sirviendo a tu Señor.
Cuando tú te enfocas en servir a Cristo como Pablo lo hizo, hermano, tú verás que muchos de tus problemas ahí van a estar. Ahí van a estar, pero no le vas a hacer caso. Te va a doler la pierna, pero así vas a llegar a evangelismo. ¿Cuándo dicen amén? Aquí estoy, Señor. ¿Cuántos están aquí conmigo? Porque hay gente que, ¿por qué no viene? Hermano, me duele el pelo, como dicen algunos. Es que tiene un dolor de pelo, viera, hermano. Cuando tú no estás enfocado en servir a Cristo, hermano, hasta un piquete de mosco te derriba. Cuando no estás enfocado en servir a Cristo, cualquier cosita, hermano, es suficiente para desenfocarte y para obstruirte de que tú sirvas a Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así es que sigue el ejemplo de Pablo. Sigue el ejemplo de Pablo. Era un hombre que siempre estuvo activo en Cristo Jesús. Siempre estuvo activo sirviendo al Señor en toda su vida, en toda su vida fue una vida de servicio a Cristo. Y Pablo decía, me ha sido enviado un aguijón. Y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. Pero el Señor me ha dicho, Pablo, no te preocupes, olvídate de eso. Bástate mi gracia. Y dice Pablo, entonces aprendí que en mis debilidades soy fuerte. ¿Sí? Ese es el secreto si tú quieres madurar y crecer. Si quieres madurar y crecer, ese es el secreto. Conságrate, comprométete y sirve a Cristo con tu vida y tu ser. Y verás que muchos de los problemas van a pasar, pero ni cuenta te vas a dar. Van a estar, pero el Señor se encargará de ellos y tú sigues adelante sirviendo a Cristo. Pero cuando no haces nada para el Señor, te enfocas mucho en tu vida y como te digo, cualquier dolorcito, cualquier problemita, ya iba, pastor, pero viera, la llanta le faltaban 2 libras de aire y no pude llegar. Cualquier tontería es suficiente para que no sirvas al Señor. ¿Por qué? Porque estás enfocado en tu persona. ¿Me estoy explicando, hermanos? Punto número 2. El perseguidor se convierte a Cristo. El perseguidor se convierte a Cristo. Dice el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Sí, mira, que Pablo, no fue y le preguntó a Pedro, ni le preguntó a Juan. No les preguntó a ellos. No fue con ellos. Ahora, esto tiene, ¿qué quiere decir? Que usted se convierte y se va a ir a un cerro allá, que Dios le revele. No, ya no es, ese no es el sistema. Recuérdese, escúcheme, iglesia, escúcheme que estamos hablando del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? A él, en esa circunstancia, a él particularmente, Dios le reveló el evangelio. A él. Ahora, lógicamente, el evangelio antes de esto no estaba aún revelado a los humanos para ser predicado. Cristo se lo revela a Pablo. A nosotros ya no, el Señor nos lo revela a través de lo que está escrito y a través del oír la palabra de Dios, porque a través de ella dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros crecemos a través de oír y estudiar y aprender y conocer la palabra de Dios. A Pablo se le fue revelado así porque era necesario y él era el apóstol de Dios. Pero vemos que Pablo, hermano, cuando se convierte a Cristo, esa es la parte maravillosa de la vida cristiana, la verdadera conversión. La verdadera conversión, cuando una persona se convierte a Cristo, en realidad empieza a amar a Cristo, empieza a Cristo a ser su prioridad, empieza a Cristo a ser, hermano, lo más esencial de su vida. Esta mañana en la escuela dominical se leyó un texto de Proverbios donde dice que, hermano, que
el creyente, la persona creyente, dice la Biblia, que son como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, ¿verdad? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a muchos ni siquiera les ha amanecido, hermanos. ¿Cómo va a haber luz en sus vidas si ni siquiera les ha amanecido? Y usted dirá, ¿cómo sabe? Por sus frutos. Por sus frutos que dan, sus frutos que viven, la manera, su estilo que viven, el estilo de vida que viven, demuestra que no son nacidos de nuevo. Van a las iglesias, visitan las iglesias, se congregan en alguna iglesia, pero sus frutos son frutos de no nacido de nuevo. Si me recuerdan ese pasaje, ¿cuál era? ¿Cuál era el pasaje que leímos en la mañana? Yo sé que era Proverbio, pero no me recuerdo. Claramente dice, hermano, que va de aumento en aumento hasta que la luz es perfecta. Cuando Cristo ha nacido en tu vida, cuando Cristo ha venido a tu vida, cuando Cristo ha estado en tu vida, cuando el Señor te ha dado vida nueva, tu vida va en un progreso de crecimiento. ¿Cuántos me van siguiendo, hermanos? Va en un progreso de crecimiento. No lo encuentran, hermano, ya no se acuerdan de ustedes mismos. Proverbios 4:18, ponlo ahí para que los hermanos lo lean y lo tengan bien fresco. Va de aumento en aumento. Tu vida, esa es una expresión. Si usted se recuerdan de aquellas cámaras, creo que todavía la alcanzó a mirar, la cena de los justos, pues los justos se refiere a los nacidos de nuevo, lógicamente. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si usted se recuerda aquellas cámaras, hermanos, se recuerda aquellas cámaras que sacaba la foto y salía la cámara, ¿se recuerdan? Las Polaroid, sí, las Polaroid, aquí, y entonces estaba así, y usted miraba el cuadrito, y era básicamente nada. Pero le empezaba a hacer así, tenía que hacerle así, ¿verdad? Si no le hacía así no se revelaba. Tenía que echarle airecito. Y entonces poco a poco la foto venía apareciendo. ¿Se recuerdan de esas cámaras? Es lo que esa expresión es exactamente eso. Es una revelación constante. De hecho, la palabra es interpolación, que significa va apareciendo la imagen, hermanos. Y quiere que le diga la verdad, en algunos ves sus vidas y se ve negro. ¿Cuántos se ven, hermano? Se ve oscuro, no se ve nada. Nada. ¿Por qué? Porque aún no les ha nacido Cristo, aún no ha revelado Cristo su verdad a sus almas. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, exactamente ahí está. Tu vida va aumentando. Yo he dicho, hay personas que empiezan en las iglesias, pero, a ver, escúchame esto. Hay personas, y ya lo he dicho en otra ocasión, pero creo que me viene a la memoria por una razón. Hay personas que cuando empiezan a venir a las iglesias y van a las iglesias, en vez de aprender de Cristo, de su palabra, ¿qué hago para crecer? ¿Qué hago para seguir adelante creciendo y que Cristo se vaya revelando más en mí? En vez de aprender eso, escúchame esto, aprenden a ser más mañosos, hermanos. Aprenden mañas de esquivar su responsabilidad con Cristo. Aprenden mañas en cómo escabullirse y esconderse de la responsabilidad de su Señor. A esas personas son aquellas de las cuales escondieron sus talentos y un día el Señor les va a decir: siervo infiel, siervo infiel. Porque Dios nos ha dado talentos a todos. ¿Cuántos están aquí? A todos. Y no hay excusa. Tú no puedes decir, no, es que yo no toco, yo no predico, yo no canto. Hermanos, que para servir al Señor hay 1,000 maneras. ¿Cuántos dicen amén? Hay 1,000 formas. Ya te dije cuál es la más sencilla. Evangeliza. Lleva el evangelio a las almas perdidas. Hazlo sistemáticamente. Continúa adelante. Pablo fue apartado para esta tarea, hermanos. Como dice ahí en el verso 15, el Señor me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo fue apartado para esta tarea.
¿Sí? Pablo mismo sabía cuán dañina, hermano, era la falsa religión farisaica y que la ley no podía hacer salvo a nadie. Y ahora Pablo siente y cree y tiene la encomienda de predicar el evangelio de fe, el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia. Y Pablo, hermano, en esta expresión se recuerda quizás a Jeremías capítulo 1, verso 4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. David, Jeremías y Pablo y muchos otros han sabido y hemos sabido que Dios nos ha apartado desde el vientre de nuestras madres para servir a Cristo. Y a usted también, ¿cuántos dicen amén? A cada uno de nosotros el Señor nos apartó desde el vientre de nuestras madres para que podamos servirlo, para que podamos ser útil para la gloria de su nombre. Así es que tú tienes esa encomienda de llevar el evangelio de la gracia a la gente, de llevar el evangelio de la verdad, el evangelio de salvación a la gente. Dios te ha llamado para eso. Continúa adelante. Pablo fue llamado a predicar a la iglesia gentil. Pablo fue llamado a predicar a la iglesia gentil, hermanos. Dice el verso 16 y 17, lo vemos que, ¿verdad?, revelar a su hijo en mí para que yo predicase a los gentiles. Dice, no consulté enseguida carne y sangre. Pablo fue llamado a predicar a una iglesia gentil. Ahora las iglesias de Galacia, las iglesias, mejor dicho, en Galacia eran iglesias gentiles. Iglesias que estaban ajenos a los pactos de Dios y ajenos a la ley de Dios y estaban ajenos estaban sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero Pablo ahora es llamado para que predique ese evangelio, hermano, y sean transformados los corazones, las vidas. Y eso es lo que sucede en el momento cuando la persona se convierte. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, aquí otra vez, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. El Señor va transformando nuestra vida. Amén, hermanos. Cuando nuestro corazón es nacido de nuevo, ahora hay una obra de santificación. Santificación, escúcheme esto. ¿Qué es la santificación? La santificación en el contexto original y real no significa que seamos personas persinadas. Personas que, gloria a Dios, aleluya. No esa clase de, yo no peco, yo no fallo, yo ya no hago nada, yo soy, no, eso no es santificación. La santificación es el apartarse del mundo, hermanos. El irnos separando de este mundo. Cuando dicen amén. El no amar este mundo. Escúchame esto, hermano, porque el mundo también no solamente pertenece a nuestros trabajos, no solamente pertenece a la vida pecaminosa, como los bailes, como el andar en borracheras, en orgías, en hechicerías, en idolatrías y todas esas cosas. El mundo también muchas veces es la familia que no pertenece a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y hay muchas cosas que debemos nosotros separarnos de ellas para poder crecer. Para que nuestra vida vaya creciendo en el Señor. ¿Por qué mucha gente no crece? Porque aman este mundo, aman mucho sus propias vidas personales, hermano. Sí, vuelvo a leer aquí 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. O sea, nuestros ojos deben estar fijos en Cristo, deben estar fijos en su gloria, en su presencia. Deben estar fijos, hermano, en lo que Él hizo por nosotros. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, nos vamos pareciendo más a Cristo.
nos vamos pareciendo más al Señor y la iglesia, esa debe ser su característica principal, dar fruto. Hace un momento les decía que hay muchos que no dan fruto de nuevo nacimiento, pero los nacidos de nuevo, los que han nacido de nuevo, esas personas empiezan a dar frutos del Espíritu de Dios en su vida, el amor, la fe, la esperanza, la perseverancia. Hay frutos espirituales que se van marcando en la vida del cristiano. Y esos frutos van creciendo y se van trabajando. Y te digo, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, pero ahora es mi labor quitar la pereza de mí, quitar las excusas de mí, quitar el amor falso al mundo de mí. Ahora yo tengo, en la mañana decía en la escuela dominical, despojándonos del viejo hombre. Escúcheme, despojarse del viejo hombre no es tanto una acción. No es tanto una acción que sucede de un día para otro, sino es una acción que se trabaja en ella, se va trabajando en ella. Todo nos da pereza, ¿o no, hermanos? Hermanos, de hecho algunos la traen ahorita. ¿Todos batallamos con la pereza? ¿Con el cansancio? ¿El desánimo? Todos. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Con el sueño? ¿Con qué más? ¿Con el hambre? Todos tenemos esas batallas. Pero ahora me esfuerzo porque el Espíritu de Dios en mi vida me da la fuerza y el poder para poder ser más que vencedor sobre todas esas cosas. Amén, hermanos. Puedo yo ser vencedor. Así es que cuando una persona todavía lo vence la pereza, lo vence el desánimo, lo vence el hambre, lo vence el amor a este mundo. Usted no está trabajando en su vida debidamente. Usted no está trabajando en su persona debidamente. Yo tengo que vencer esas cosas. Cuando tengo pereza, porque usted dirá, no, pues el pastor nada más le faltan alas. No. Batallo contra la pereza. Batallo contra el cansancio, contra el desánimo, la tristeza, X cosa, batallo. Pero me sobrepongo a ella. Me sobrepongo. Nosotros ya tenemos, no sé cuántos años que ya no tenemos televisión. Nosotros, no porque, no es que la televisión es la caja del diablo. No, la televisión. En primer lugar, no hay nada que me llame la atención. En primer lugar. En segundo lugar, es una perdedera de tiempo. ¿Hello? ¿Cuántas horas gastas en la televisión? ¿Cuántas horas gastas en cosas que te quitan el tiempo? Si tú no te sobrepones a eso para trabajar en tu vida personal, en tu vida espiritual, en la fe, en el conocimiento, en añadirle. Pedro lo dice, que añadamos al conocimiento amor, y haz una lista, Pedro, de añadirle a todo eso, para que así, dice, estén firmes y no caigan jamás. Y Pablo aquí dice que nosotros debemos de mirar a cara descubierta ese espejo. ¿Sabes? Esa expresión a cara descubierta significa, hermano, que seamos sinceros con nosotros mismos. Que no seamos como aquel fariseo que decía, yo no tengo necesidad, Señor, gracias que no soy como imagínense, el fariseo aquí, sí, orando, y el publicano ahí. Yo, gracias, Señor, porque gracias que no soy como este miserable, pobre publicano, Señor. Yo sí ayuno, yo sí doy mi diezmo, yo no falto a la iglesia. Oh, Señor, fíjate. Esa clase de vida no funciona. Cristo Jesús dijo que eso no justificaba a nadie. Mirar a cara descubierta significa ser sinceros con nosotros mismos delante de nuestro Dios. Hermanos, que no nos engañemos a nosotros mismos. Que reconozcamos que hay una gran necesidad en nuestras vidas de Dios. Porque la hay, cuando dicen amén. Hay una necesidad constante. Lo que yo comí ayer del Señor, fue para ayer. Hoy necesito comer más de Dios. Y lo que hoy me alimento de Cristo es para hoy.
mañana necesito alimentar mi alma una vez más. ¿Me explico? Y entonces es tu vida una constancia para que la imagen de Cristo se vaya manifestando en tu vida. Es lo que Pablo decía. Continúa adelante. Hombres llamados a ser apóstoles personalmente por Cristo. Hombres a ser llamados apóstoles personalmente por Cristo. Cristo se reveló a ellos. Hoy en día hay personas que dicen que Cristo se les apareció. No, hermanos. Yo siempre he dicho que las drogas no llevan a nada bueno, amén. Las drogas no llevan a nada bueno. Hay gente que dice, no, a mí se me apareció Cristo. El Señor, yo miré al Señor Jesucristo, lo miré hay gente que dice, yo lo miré en una nube. Yo miré al Señor en una visión, lo miré en un sueño. No. No, Cristo, la manifestación de Cristo es a través de su palabra. Usted dirá, ¿es eso? Sí. Cuando usted abre la palabra de Dios, usted está escuchando a Cristo hablarle personalmente a su vida. El problema, le voy a hacer otra observación. El problema es que no todo el mundo abre este libro. ¿Están aquí conmigo, hermano? No todo el mundo abre la Biblia. Hay gente que tiene Biblias aquí en su casa y son buenos para cargarla así. ¿Se ve bonito, hermanos? ¿A poco no se ve bien? Se ve bien traerla ahí. Pero no es para que la traigas ahí, para que la abras. Escuches a Cristo hablando a tu vida, a tu persona. Y entonces ahí está la revelación de Cristo a tu vida. ¿Por qué crees que han surgido no solamente sectas, falsos maestros? ¿Por qué? Porque llegan diciendo, hermanos, Cristo se me manifestó esta noche. Ayer vino Cristo a mi casa. Iba manejando y miré a Cristo frente ahí. Iba manejando y estaba Cristo aquí a mi lado sentado conmigo. No. Todas esas cosas son tonterías. Son cosas sin sentido, iglesia. No se ande creyendo de esos circos y esas faramayas. Cristo, hermano, dijo él claramente, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de su espíritu, a través de su palabra. Dice Mateo 16:16. Dice, lea conmigo, Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así, de esa misma manera, Cristo se le manifestó a Pablo, hermanos. Cristo llega a Pablo y le manifiesta su gloria. Era una gloria tal que lo hizo caer del caballo. Y Pablo preguntaba, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque estos judíos habían oído por ahí en sus historias que había ángeles que se manifestaban. Ángeles hablaron con Jacob, ángeles hablaron con Moisés, ángeles hablaron con Daniel. Entonces Pablo por eso pregunta, ¿quién eres? Porque quizás pensaba que era un ángel. Y por eso Jesús le tuvo que decir, soy Jesús, soy Cristo, a quien tú persigues. Cristo tenía que dejar en la mente, en el corazón de Pablo, sin duda, quién se le había presentado y manifestado. Y entonces Cristo recibe de parte de Jesús ese evangelio, hermano, que Pablo lo predica. No solamente lo predica, lo escribe, porque estas cartas paulinas, estas cartas, las tantas cartas que escribió el apóstol Pablo fueron escritas por él, inspiradas por el Espíritu Santo. Y entonces vemos que Pablo escribe y deja en escrito lo que Cristo le había revelado, hermanos. Así es que aquí dice la Biblia, dice la Escritura, aquí en el verso, ¿dónde estamos leyendo? En el verso Gálatas 1, el 17, dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Arabia era un país árabe al sur de Palestina.
¿Y a qué fue? Porque hay personas, yo he oído personas que han tratado de hacer especulaciones. ¿A qué fue Pablo a Arabia? Por eso, fíjense cómo es posible, hermano. Hay personas que de estas pequeñas frases bíblicas, algunos sacan objeciones y sacan historias muy, ¿cómo se pudiera decir? Muy alocadas. Dicen, ¿a qué fue Pablo allá a Arabia? Pues Pablo fue a aprender de los maestros del Islam. Pablo, según ellos, hermano, Pablo había ido a aprender no de los maestros del Islam, sino de las costumbres y religiones orientales que existían en aquellos lugares. Y entonces por eso hoy en día hay personas que creen que el evangelio, hermano, no es otra cosa más que una copia de las costumbres y de las tradiciones orientales antiguas de aquellos tiempos. Entonces dicen que Pablo fue a aprender de aquellos gurús para que ahora Pablo viniera a enseñar el evangelio de Cristo. O sea, él agarró una copia de aquellas religiones paganas antiguas, ancestrales, le hizo como hacen los cantantes hoy en día, ¿verdad? Que agarran una canción mundana y le ponen Cristo y ya la hacen para Cristo, ¿verdad? Algunos se imaginan que eso hizo Pablo. Agarró aquellas costumbres paganas orientales, le dio una sacudida, le escribió Jesucristo el Hijo de Dios y lo trajo y lo presentó, hermano, al pueblo judío. No, eso no es así. Pablo recibió el evangelio de Cristo mismo. Y Pablo lo enseña. Y Pablo lo predica. Y déjame decir una cosa, hermano. Escúchame esto. Está muy sencillo eso. Está muy sencillo de entenderlo. ¿Qué religión en el mundo ha hecho tanta transformación de almas en el mundo y en la historia como el evangelio, hermanos? Porque hay gente que dice, pero hay religiones muy grandes, pastor, como el Islam, como el catolicismo, que también son religiones enormes en el planeta. Sí, pero ninguno de ellos es nacido de nuevo. El Islam no transforma el corazón, no transforma el alma, no te hace nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Al contrario, el Islam, hermano, se cargan de bombas, ahora sí, ya. No, el Islam es cosa seria. ¿Cuántos dicen amén? El catolicismo, mira, el catolicismo adora a la Virgen, adora a Malverde, adora, al rato de mí te acuerdas, van a hacer a Don Chapo el Santo Guzmán. Acuérdate lo que te digo. La humanidad es tan perversa y odian tanto a Dios que hacen santo lo que sea. El catolicismo, ¿a quién ha hecho nacer de nuevo? ¿A quién? Está llena de adúlteros, está llena de asesinos, de narcotraficantes, de idólatras, de sicarios, de hechiceros, de brujos. Todo el mundo sigue esas religiones porque no hay ningún nacer de nuevo, no hay ningún nuevo nacimiento en la gente. El evangelio de Cristo es lo único que transforma el alma. Antes éramos perseguidores de la iglesia y ahora, hermano, nos hemos convertido en discípulos de Cristo y nos hemos convertido en predicadores del evangelio. Usted y yo, amén, hermano. Continúa adelante. Y Cristo lo levantó y puso para defender ese evangelio, hermano. Cristo levantó a Pedro y lo puso para que defendiera ese evangelio. Porque por eso Pablo está haciendo, hermano, esta carta apologética en contra del error y de las costumbres estas farisaicas. Filipenses 1, 15, 17. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hay gente que dice, nosotros no tenemos que defender el evangelio se defiende solo. No, el evangelio hay que defenderlo. Hay que defenderlo mostrando elocuentemente la verdad de Cristo, hermanos. Mostrando argumentos sólidos y firmes del evangelio de Cristo Jesús. Amén, hermano.
Los cristianos no son una bola de ignorantes que no saben leer y que son, hermano, indoctos. No. Los cristianos deben de ser personas preparadas en el Evangelio para que sepan responder a toda acusación que se nos haga. Cuando se nos demande señal, cuando se nos demande una señal de la esperanza que tenemos que estar preparados para presentar esa defensa de ese Evangelio. Pablo era un defensor del Evangelio. Nosotros tenemos que defender el Evangelio. Punto número 3. Recuérdense que cuando tenemos la Santa Cena nos tomamos un poquito más de tiempo, así es que no se preocupe. Punto número 3. Pablo testifica su presente. Pablo testifica su presente y no su pasado, hermanos. Dice en el verso 18, regreso a Gálatas 1, 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Vuelvo a reiterar, Pablo, hermano, pudo haber testificado lo que era antes. Pero no, los mismos hermanos aquí en Cilicia y en Siria habían y daban testimonio de que Pablo ahora se dedicaba a predicar la fe del Evangelio. Eso nos queda y nos reitera, hermano, reitera claramente que nuestro pasado nos debe de causar vergüenza. Es un pasado oscuro que nada tiene de glorioso, ni nada tenemos que andar hablando de él. Al contrario, si lo puedes enterrar, entiérralo. ¿Cuántos dicen amén? Si te puedes olvidar de tu pasado, olvídate de él. Testifica lo que Cristo ha hecho hoy en tu vida. El día de hoy, ¿qué hace Cristo en tu vida? ¿Qué hace el Señor en tu vida, en tu alma? ¿Cómo Dios está trabajando en tu ser, aumentando tu fe, tu conocimiento, tu templanza? ¿Cómo sigue trabajando el Señor en tu vida? De eso gloríate. Dice Pablo, si me voy a gloriar de algo, me gloriaré en el Señor. En Cristo, ahora lo que en Cristo tengo. ¿Qué tengo? Ahora tengo no solamente fe y esperanza, tengo conocimiento, tengo entendimiento, tengo sabiduría, tengo ahora la capacidad del Señor para amarlo, para servirlo, para amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que Cristo ha hecho en mi vida y en mi persona. Eso es lo que debemos de gloriarnos. Eso es lo que debemos nosotros de glorificar a Dios por lo que Cristo hace en nuestras vidas. Continúa a rasgos simples, hermano, el relato de Pablo, que no comenta aquí, ¿verdad? Que no cometamos, pero en el error de especular sobre cosas y asuntos que la Biblia no dice nada. Sí, eso decían los padres, eso decían los reformadores. Donde la Biblia guarda silencio, nosotros debemos de guardar silencio, hermanos. Nosotros debemos de guardar silencio. Porque no podemos hacer especulaciones. ¿Qué andaba haciendo Pablo en Arabia? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. ¿A qué fue a ver a Pedro y qué platicó con Pedro? ¿Qué platicaría Pablo y Pedro? ¿Qué platicarían? La Biblia no lo dice. ¿A qué fue a Siria, a Cilicia? La Biblia no lo dice. Nada más vemos que Pablo predicaba la fe en Cristo Jesús. Eso era todo. Así es que recordemos, hermano, que esta parte de aquí de lo que estamos leyendo aquí en Gálatas, era algo que Pablo tenía que explicar para establecer y clarificar su apostolado con los Gálatas. Porque recuerde que los Gálatas, el problema de ellos es que ya no creían, estaban dudando si Pablo era llamado por Cristo. Los Gálatas estaban, porque habían llegado los fariseos, habían llegado los judaizantes y le habían dicho, ¿quién les trajo ese evangelio? Pues el apóstol Pablo. ¿Están seguros que él era apóstol? ¿Están seguros que Cristo lo llamó a ser apóstol?
Usted se imagina a los Gálatas, oye, y le preguntó Juan a Chona, oye, si llamaría a Cristo a Pablo. Ya me imagino a don Aparicio con don Jacinto. Pues yo no sé si lo llama, ¿sí lo llamaría? ¿Sí me explico la duda que estaban metiendo en ellos? Estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo. Por eso Pablo defiende su apostolado y les explica, les manda esta explicación. Les estoy diciendo que a mí Cristo me lo reveló, me lo enseñó y no fui a preguntarle a Pedro ni a Juan, sino que el Señor me lo mostró, me explicó el Evangelio. Entonces, los Gálatas estaban en peligro porque estaban dudando del apostolado y del ministerio de Pablo, y el poner, es como todo, hermano. Escúchame esto. Una persona que usted sabe que es mentirosa, todo lo que esa persona hable, usted va a estar pensando que está mintiendo, ¿sí o no? ¿Hello? ¿Verdad que sí? Si usted sabe, esa persona es bien mentirosa, y esa persona, aunque te diga la verdad, tú ya no le crees, porque sabes que es mentirosa. Escúcheme. Si los Gálatas caían en el error de creer que Pablo no era verdaderamente un apóstol, entonces por lo tanto, el evangelio que les había sido traído también era falso, hermano. No solamente su apostolado, sino su enseñanza. Y entonces los fariseos, los judaizantes, recuerden, lo leímos la semana pasada, vinieron y dijeron, si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no van a poder ser salvos. Entonces estos falsos maestros habían llegado para poner en duda el ministerio y el apostolado de Pablo, para también poner en duda la predicación de Pablo, y entonces ellos introducir sus enseñanzas falsas. Por eso es muy importante que usted certifique que lo que está recibiendo es verdadero. ¿Cuántos están aquí, hermano? Ya se los enseñé muchas veces. Aquí yo no lo puedo forzar a que usted crea algo. Usted tiene que investigarlo y tiene que estar seguro que es así. Yo tengo una certeza, le enseño con certeza, le enseño con convicción lo que le enseño. Escúcheme esto. Todo lo que le enseño, todo lo que yo le enseño a usted, se lo enseño yo con plena certeza y plena confianza de que estoy entendiéndolo correctamente. Pero de ahí a que usted lo crea y que usted lo entienda, ese es un asunto que usted tiene que investigarlo y corroborarlo que es así. Por último, Pablo dedicado a predicar a Cristo en su presente, hermanos. Porque no hay otra cosa más que hacer, más que predicar a Cristo. El verso 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ya te lo he dicho, hermano. Lo que importa es lo que Cristo hace en ti. Mira, Romanos 6:21. Romanos 6:21, mira lo que dice. Fíjate, léelo bien. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto tenías en ser el borracho conocido de la colonia, hermano? Dígame, ¿qué fruto tenías en haber matado a 20? ¿Qué fruto tenías en eso? En ser un drogadicto, no sabemos. No sabemos, te vuelvo a decir, ni nos importa. Si eres la chismosa número 1 del barrio, era su problema. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es que ya se te quite hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo que importa es que hoy en día se te quite y ya no sea, hermano, esa vida pasada. Y dice ahí, continúa, dice, porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. O sea, el pasado ni tiene fruto y ni tiene ninguna, ¿cómo se puede decir? Ningún resultado de vida en nadie, hermano. Por eso si alguien dice, escúchame esto,
Por ahí, si alguien dice, no, yo me convertí un día que fui a una campaña y trajeron a un matón o trajeron a un satanista y vieras, me impactó su testimonio y yo me convertí. Ya te lo dije. Ese signo que ves ahí de interrogación, te lo vamos a poner también en tu testimonio, amén. En tu testimonio, más bien dicho. Si usted se convirtió porque alguien le platicó su testimonio pasado, yo no creo que usted esté convertido. Usted no ha nacido de nuevo. Porque dice ahí, el fin de ello es muerte, hermanos. Nuestro testimonio jamás produce vida. Lo que produce vida es la vida nueva en Cristo Jesús que está en ti. Eso produce vida. Porque tú predicas, hermano, lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que hace en tu vida. Concluimos. Y también concluimos el primer capítulo de esta serie, o de este libro. Concluyo. Pablo, hermano, se introduce como apóstol y enviado de Cristo. Algo único en estos hombres de Cristo o que Cristo eligió personalmente. Ya Cristo no eligió apóstoles, Eso también es importante que lo entienda. Hoy en día usted ha oído apóstoles y no, yo soy apóstol. Esa gente son puro cuento, hermano. Son puro cuento, son estafadores, son gente embaucadores. Son personas, hermano, que embaucan a los ignorantes, a la gente tonta, a la gente sin conocimiento, sin entendimiento. A ellos los van a arrasar. A esa gente arrasan y los llevan y hacen con ellos como marionetas. Pero nosotros hemos entendido, hermano, a través de la palabra de Dios, que Cristo eligió a 12 y era más que suficiente para transformar el mundo, hermanos. Pablo dejó en claro que no hay otro evangelio aparte del que le fue revelado a los apóstoles y a Pablo mismo. Y vamos a ver más de eso en adelante. Pablo explica y afirma la forma como Jesús lo llamó, lo salvó y lo apartó para la obra del ministerio del evangelio. Quiero terminar que tú te hagas esta pregunta. ¿Para qué te salvó Cristo? ¿Para qué te salvó el Señor? Si es que eres salvo, amén, hermanos. Si es que eres salvo, ¿para qué te salvó? ¿Para qué te salvó? Yo me pregunté eso hace muchos años y a través de los años he ido entendiendo para qué el Señor me salvó. Pero en tu vida, ¿para qué te salvó el Señor? Escúchame. Si tú crees que el Señor te salvó nada más para irte a sentar un domingo a la iglesia y sentarte y aburrirte y cansarte y estar viendo el reloj y a ver a qué hora nos vamos. Si piensas que el Señor te salvó para eso, no. El Señor no te salvó para eso. Hay un propósito en tu vida. Hay un propósito en tu vida por el cual el Señor te salvó. Amén, hermanos. Búscalo. Pero búscalo hasta que lo encuentres. Y digas, para esto me salvó el Señor. Para esto. Y puedas decir, de esto me encargaré, Señor, en servirte, en hacer tu obra, en vivir en mi vida. Como Pablo. Imagínate que Pablo, el Señor lo salvó y se haya ido. No, pues me voy a ir a mi pueblito, me voy a ir allá. Y Pablo se hubiera ya ido a sentar a un templecito ahí, hermano. Imagínate que Pablo hubiera llegado a la iglesia de Galacia o a la iglesia en Roma, en Jerusalén, y se hubiera sentado ahí con las hermanas. Y estado ahí. Y a su nombre, gloria. Imagínate que Pablo haya llegado a sentarse nada más a un templo. No. ¿Qué hubiera sido, hermano, de la obra de Dios? Escúchame. Hay cosas que Dios ha diseñado, porque la Biblia claramente dice, hermano, claramente dice en Efesios 1, que Dios nos salvó, Cristo nos salvó para buenas obras. Que Él ha preparado de antemano. Escúchame. Hay algo que tú tienes que servir al Señor. Pero tienes que vencer la pereza y los 50,000 pretextos cuando dicen amén. Y tienes que vencer todas esas excusas que has puesto encima por esto, por lo otro, por aquí, por allá. Hacerlas a un lado. Señor, dame la fuerza para servirte y hacer tu obra. Porque es así como vas a crecer y vas a madurar, hermanos. Vamos a orar. Lo invito a que se ponga de pie conmigo, iglesia. Vamos a orar. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar con nuestro Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.
Hable con el Señor. Así como el apóstol Pablo, Señor, te queremos servir, porque tú también nos has puesto para defensa del Evangelio. Tu vida es un testimonio poderoso que defienda el Evangelio. Tu vida en Cristo, tu vida en el Señor, es un testimonio glorioso en defensa del Evangelio. Santifícate, que significa conságrate a hacer la obra de Dios, conságrate a amarlo y a servirlo. Y tú verás, mirarás con tus ojos que muchas de las cosas que antes te agobiaban dejarán de agobiarte, porque Cristo será tu fuerza. Y así como Pablo dirás: 3 veces he pedido al Señor, pero el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Por lo tanto me gloriaré en mis debilidades, porque ahora entiendo que el poder de Cristo reposa en mí. Cristo está en ti, hermano. Simple y sencillamente conságrate a hacer su obra y su voluntad, y mirarás un cambio extraordinario en tu vida, en tu persona. Pero obedece al Señor, obedécelo con tu corazón. Yo me rindo a Él. Adóralo. Yo me rindo a Él. Díselo a Él, todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Sí, Señor. Adóralo, iglesia. Vamos, levanta tu corazón al cielo y dile: Señor, yo me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. Yo quiero hacerte fiel, Señor. Vamos, iglesia, vamos. Dile: yo me rindo a Él. Yo me rindo a ti, Jesús. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Sí, Señor. Queremos serte fieles, Señor. Amarte con todo nuestro ser. Amarte con nuestro corazón. Levanta tus manos, iglesia. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te quiero amar. Te quiero amar con todo mi ser y con toda mi fuerza. Porque ese es el primer mandamiento: amarás al Señor con toda tu mente, fuerza, corazón, alma. Díselo, levanta tus manos y dile: Señor, yo te quiero amar. Te necesito amar. Díselo a Él. Necesito amarte, Jesús. Necesito amarte. Porque en ti desaparecen mis cargas y mis luchas. En ti desaparecen, Señor, mis dolores. En ti desaparecen mis dudas. En ti desaparece, Señor, toda mi incertidumbre. Amándote a ti, todo se va. Todo desaparece. Enséñame a amarte. Díselo al Señor. Vamos, díselo. Díselo a Él. Díselo de tu corazón. Que se oiga tu voz y díselo de tu corazón: yo te amo, Señor, y quiero amarte más. Y quiero honrarte más. Díselo a Él: yo quiero amarte, Jesús. Yo quiero honrarte. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
Sí, Jesús. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego. Quiero serte fiel, Señor. Quiero ser. Amén, Jesús. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, cada día a vencer los obstáculos, quitar, Señor, las excusas, quitar de nuestra vida, Señor, todo lo que estorba. Ayúdanos, danos esa entereza y danos esa dedicación y esa decisión firme, Señor, de servirte, de amarte como el apóstol lo hacía. Señor, quizás no como apóstoles, porque no es así, pero como siervos, como esclavos tuyos, como hijos tuyos, Señor, como hombres y mujeres, Señor, que somos la luz y la sal en esta tierra, que somos luminares en un mundo que está oscuro y se oscurece cada vez más, Señor. Ayúdanos cada día, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser una luz en esta vida, en esta tierra, mientras estemos aquí. Señor, bendice a tu pueblo, guárdalo, Señor, de todo mal. Llévalo, Señor, en tus manos y dale, Señor, de tu fuerza y de tu poder y de tu ánimo para que puedan servirte con toda su fuerza y su ser, Señor. Que esta semana no pase un día, no pase toda la semana sin que ellos puedan llevar tu evangelio a alguien, Señor. Llevar tu palabra, compartir tu palabra con alguien. Que no pase, Señor, esta semana sin que ellos hagan, Señor, Padre, la obra de evangelizar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, a tu gente. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso.